Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Heriberto Rodríguez Lara. Soy estudiante de cuarto semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancias, UNAM. En este espacio voy a estar desarrollando un trabajo que tiene que ver con una simulación de roles en el que inicialmente debíamos desarrollar de manera colaborativa, pero que por situaciones personales de los demás compañeros he tenido que acudir a la presentación individual. Eh, para este espacio entonces vamos a estar hablando primero que todo de los dos roles que voy a estar desempeñando. En primer momento, el rol de periodista internacional y el rol de delegado electoral. Para esto, entonces, vamos a hablar un poco acerca de la visión de este periodista de cara a la visión internacional que se tiene en relación con la democracia en América Latina y especialmente con los dos países que hemos seleccionado para este caso, que serían el caso de Venezuela y el caso colombiano. Y bueno, y su relación que desde una lectura internacional se puede evidenciar. Lo primero es que, bueno, nos señala el periodista sobre la crisis de la democracia que se ve a nivel internacional de estos dos países. En el caso venezolano, más precisamente desde la llegada de los 2000 o un poco antes de los 2000 en 1998 con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, quien se mantuvo por varios periodos presidenciales hasta el año 2013, año en el que termina falleciendo, pero que de alguna manera el régimen o el sistema como tal no sufría ningún cambio debido a, a que su relevo, en este caso Nicolás Maduro, haría parte de este mismo sistema o de este mismo régimen o partido político que siguió gobernando Venezuela hasta recientemente, inicios de este año, donde se presentó su captura, más precisamente pues el 3 de enero de este mismo año. Eh, la visión o la postura del periodista internacional en este caso es sobre la lectura de diferentes investigaciones, de diferentes posturas eh, en las prensas internacionales o en los de los mismos gobiernos de otros países, de los mismos gobiernos internacionales, que señalan de alguna manera una crisis de la democracia y una transición entre lo que se consideró en algún momento a principios de 2001, a principios de siglo, pues, se consideraba, entre otras cosas, pues Venezuela se consideraba un sistema o un régimen ambiguo, donde coexistía cierto grado de democracia y cierta tendencia ya, digamos que marcada hacia una transición, pues, del autoritarismo. De entrando, pues, en todo este periodo donde se han mantenido estos dos presidentes de un mismo régimen, de un mismo partido, se señalan, entre otras cosas, persecución hacia la oposición, digamos que elecciones manipuladas y resultados manipulados también desde el mismo sistema o el mismo esquema electoral de este país, lo que supone cierto grado o cierta visión
desde un gobierno autoritarismo, desde una visión internacional en este caso. Y esto mismo en relación con Colombia. Colombia a principios de siglo, o sí, a principios de siglo, también estaba catalogado como un régimen, como un país con un régimen ambiguo. Pero a medida de que han transitado las últimas 3 décadas, también ha presentado ciertas variaciones. Sin embargo, el desarrollo, al menos a nivel nacional, en materia de gobernabilidad, ha estado un poco, de cierta manera, por decirlo algo, más variada en el sentido de que han habido más relevos presidenciales. Entonces, en relación con esto, el periodista pues hace la primera pregunta. En este caso, ¿qué diferencia se encuentra entre los regímenes electorales de distintos países? Para responder esta primera pregunta, ya asumiendo el rol de delegado electoral, lo primero sería decir que los resultados de Venezuela, de alguna manera, o el sistema o régimen electoral venezolano, de alguna manera tiene una ambigüedad en lo que son los resultados o las visiones que se pueden tener del mismo. Esto que digo, lo explico, o sea, desde lo interno, desde lo local de Venezuela, se dice de que en Venezuela predomina la democracia, que es Venezuela un régimen democrático. Sin embargo, los señalamientos desde lo internacional siguen siendo que en Venezuela hay una tendencia hacia los fraudes electorales, sobre los manejos de los resultados electorales. Y en Colombia eh, se ha presentado de alguna manera cierta similitud también en lo que tiene que ver eh, con que los resultados electorales también se han encontrado de alguna manera manipulados según algunos estudios, algunas investigaciones, pero con los resultados, en este caso, favorables a un régimen diferente al régimen que se señala como autoritario en el caso de Venezuela. En este caso, o bueno, estaríamos hablando de que las tendencias marcarían que la manipulación de resultados o el mismo régimen electoral venezolano favorece a un régimen o a un gobierno de tendencia de izquierda, de tendencia casi que a un socialismo. En el caso de Colombia, vemos cierta favorabilidad en un caso contrario, en este caso a gobiernos de derecha, como se puede evidenciar en las últimas 3 décadas, iniciando pues desde el año 2000 o antes de los 2000 también, desde 1998. Si nos vamos ahí, desde ahí hacemos la lectura, nos damos cuenta que iniciamos eh, la primera década de los 2000 eh, con la segunda parte del gobierno de Andrés Pastrana, seguido de 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que viene de un diferente partido o se hace elegir por un diferente partido, pero que de cierta manera sigue siendo parte de la misma tendencia de derecha. Seguido, después después de los 2 periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llega Juan Manuel Santos, que se hace elegir también por el mismo partido del gobierno saliente, en este caso de Álvaro Uribe Vélez, y también hace 2 periodos de gobierno. Posteriormente a esto, a estos 16 años en los que gobiernan estos 2 presidentes, hay nuevamente un relevo, pero el relevo no se da tampoco favorable
a la que sería la oposición en este caso, sino favorable nuevamente a, en este caso, pues a la misma corriente de gobierno, a la derecha, con la elección de Iván Duque Márquez. Y se viene a ver un cambio de tendencia, un cambio en el que rompe la tendencia, digamos, el caso de la elección de un gobierno progresista, en este caso el gobierno de Gustavo Petro, eh, que tiene que ver pues con el periodo de gobierno 2022-2026. Entonces, si ponemos en la misma línea los dos gobiernos o los dos países, los dos sistemas, nos damos cuenta que existe una similitud en, en- en lo que señalan los medios internacionales o las fuentes internacionales, que sí se puede verificar y se puede entender de alguna manera de que los resultados han sido, en el caso de Venezuela, totalmente en favor de una corriente, de un régimen, pero en el caso colombiano no es el mismo caso. En el caso colombiano no en su totalidad, porque bueno, lo señalábamos anteriormente, en este último periodo nos encontramos con un gobierno, con una elección de un gobierno que rompe pues la tendencia, pero que ya venía de cuatro presidentes de una misma corriente política. Entonces, esto en lo que tiene que ver con esa relación o esas similitudes que puedan existir entre los dos regímenes electorales. Eh, la otra pregunta tiene que ver con cuál sería el futuro eh, en relación con la democracia, o sea, cuál sería el futuro democrático de estos dos países. Eh, y yo para responder esta segunda pregunta, eh, diría un poco o seguiría un poco en la misma línea. Si miramos en el caso venezolano, después de lo que acaba de ocurrir con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, vemos que la tendencia se mantiene porque no se ha presentado todavía una imposición de un gobierno diferente a los gobiernos que la tendencia venía marcando, sino que se le ha dado continuidad con la vicepresidenta en este caso y de cierta manera todo parece indicar que el periodo de gobierno va a terminar con este mismo régimen. En el caso colombiano, parece que sí ha habido un cambio eh, evidente, un cambio ya muy marcado, y es que estamos transitando en un periodo de tiempo donde estamos a punto de elegir un nuevo presidente. Y a punto de elegir un nuevo presidente que en este caso todo parece indicar, o hay muchos estudios, muchas encuestas, muchos resultados de encuestas favorables a que se va a mantener la tendencia, en este caso, o se va a mantener el gobierno de este mismo régimen o de este mismo sistema, en este caso el progresismo, perdón, y se iría en este caso hasta 2030. eh, el régimen progresista propiamente dicho en cabeza pues del gobierno nacional. Entonces, aquí se sigue marcando las tendencias en relación con la primera pregunta y vemos que el futuro democrático de estos dos países sigue siendo eh, relacionado con la primera respuesta que daba en relación a la primera pregunta. No siendo más, eh, dejo por aquí. Estas son las dos preguntas que nos formula el periodista internacional y estas son pues nuestras respuestas a las mismas. Muchas gracias.